¿Cómo se le hace el grupo de alabanza? Bien, ¿verdad? Hemos sido bendecidos con el grupo de alabanza, cada uno de los integrantes, allá el PowerPoint. Así que, ¿por qué no damos un aplauso? Porque creo que el grupo de alabanza se lo merece y hay que practicar canciones, aprendérselas y luego tienen que seguirme con los palitos allá, ¿verdad? A veces los saco de ritmo, pero pues... Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de Jesús realmente dijo eso. Y el título para el mensaje de hoy es una frase muy común que escuchamos a diario, es: no te dará más de lo que puedas soportar, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Bueno, recuerde que el propósito de la serie es ver algunas de las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos o a un grupo de personas, y las cuales en la actualidad las hemos sacado de contexto o las hemos sacado las hemos malinterpretado o las acomodamos a como a mí me conviene, ¿verdad? Entonces, si hay una cosita que no me guste, pues le hago un tweak ahí, una movidita y la arreglo a mi manera y así ya la puedo vivir. Ajusto la palabra de Dios a mi vida, pero así no tengo que ajustar yo mi vida a la palabra de Dios. Yo creo que hay muchos cristianos que acostumbran eso. Pero vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, cómo sacan las personas de contexto lo que es la palabra de Dios. Están dos personas platicando y una le dice, dos cristianos, dos personas que, dos cristianos, y uno le dice al otro: mira, pues me gustaría ir a compartir el evangelio, compartir la palabra con mi familiar, con mi esposo, con mi esposa, con mi hermano que aún no conocen de la palabra. Y dice: pero tengo miedo, creo que me falta aprender mucho, me da temor pararme ante él. Y la otra persona, con buena intención, con buenos deseos, con la intención de animarla, ¿qué es lo que le dice? Mira, tú ve, prepárate, ora y párate ante la persona y el Espíritu Santo te va a dar ¿qué? Las palabras que tengas que escuchar, ¿verdad? O que tengas que decir. La pregunta es, ¿será cierto eso? O sea, basta con que yo esté dispuesto a evangelizar o hablar de la palabra de Dios. Y si me hacen preguntas que yo no sé, pues espero que el Espíritu Santo me ilumine o me hable y me diga la respuesta, y así pues ya todo está bien. ¿Será que Jesús realmente alguna vez enseñó eso? ¿Será que el Espíritu Santo promueve que el cristiano no lea y ni estudie la palabra de Dios? Bueno, claro que no, ¿verdad? Porque Jesús mismo dijo, en Juan 5:39, dice: escudriñen las escrituras. O sea, lean la palabra de Dios, investiguen, examinen, estudien, analicen, indaguen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. Así que si nosotros queremos saber más de Jesús, queremos conocer del evangelio, de la palabra, queremos compartir con las personas las promesas y las maravillas que vienen aquí en la Biblia, nosotros debemos ¿qué? Escudriñar las escrituras, estudiarlas. Bueno, si no estudiamos, va a ser difícil que podamos nosotros compartir algo. Es más, la única persona que puede dar un mensaje sin estudiar, ¿quién es? Jesús. Jesús y yo. No sé. Ya somos dos. Miren, no, está Jesús en Jerusalén, están las fiestas de las Pascuas, una gran multitud de personas, y fíjense lo que hace Jesús. Mas a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber, ¿qué? Estudiado? Entonces Jesús podría, claro, él creó la palabra, él la dijo, o sea, él la sabe a la perfección. Bueno, entonces, ¿de dónde sacan la enseñanza de que sin previa preparación y estudio y con solo orar y estar dispuesto, yo puedo ir a compartir el evangelio, puedo llevar las buenas nuevas y saber qué decir? Si me hacen preguntas, ¿de dónde sacan esa mala interpretación? Bueno, vamos a Juan capítulo 14 versículo 15. Jesús está en el aposento alto con los discípulos, es la última noche que va a pasar con ellos, será la última ocasión que van a estar reunidos antes de ser llevado a la cruz.
Y Jesús les habla del Espíritu Santo y les dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, o sea, les enviará el Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. 23. El que me ama, mi palabra guardará. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Recuerden, le está diciendo Jesús a los discípulos. 25. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Básicamente Jesús está diciendo, miren, a ustedes ya les enseñé mis mandamientos, ya han escuchado mis enseñanzas. Esto que les he dicho, o sea, todo lo que vimos, todo lo que les he dicho en ese instante, dice, no es nada nuevo para ustedes. Ustedes ya lo conocieron, ya lo han escuchado, ya han estado conmigo en mis enseñanzas, en el Sermón del Monte. O sea, nada de esto es nuevo para ustedes. Y escuchen lo que les dice a continuación. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? ¿El qué? Él les enseñará todas las cosas. Pero no les va a enseñar nada nuevo. No es que venga el Espíritu Santo con una nueva revelación, sino que por medio del Espíritu Santo vamos a poder discernir, vamos a poder comprender o digerir la palabra de Dios. Y luego les dice a continuación, ¿qué más va a hacer el Espíritu Santo? También les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, el Espíritu Santo te va a recordar lo que has aprendido, lo que has leído, lo que has escuchado, lo que has estudiado. Ese es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Así que no comete el error de decirle a una persona, mira, no te preocupes, tú párate, tú ve y preséntate y el Espíritu Santo va a poner todo en tu boca, porque la persona va a ir muy confiado y a última hora no va a saber ni qué decir. O va a decir cualquier cosa que puede no dar la información correcta. Así que si a usted le dicen eso, antes de decirle, vete y que el Espíritu Santo esté contigo, dígale, ¿sabes qué? Vamos a estudiar, vamos a escudriñar, vamos a estudiar el tema del que le quieres hablar, y así ya puedes ir preparado. ¿Ok? Durante el primer mensaje de la serie, hace 4 semanas, les comenté que aparte de ver algunas de las enseñanzas que Jesús dio y que han sido mal interpretadas, también vamos a hablar de algunas enseñanzas que vienen en la Biblia, o sea que Jesús no dijo, pero que vienen en la Biblia y que han sido sacadas de contexto, o sea, se han sido mal interpretadas. Y que mucha gente las repite simplemente porque las escucha decirles a los demás. Quiere decir que si muchos cristianos lo dicen, quiere decir que sí está en la Biblia. O lo dicen porque se escucha bonito, o se escucha porque suena bien. Pero en realidad no saben si en realidad lo que están diciendo tiene una base bíblica. Es lo que vamos a ver el día de hoy con el tema que les di. La pregunta al tema de hoy es, ¿alguna vez ha llegado a usted a un hermano, con un hermano, una hermana, y la persona está pasando por serios problemas económicos, serios problemas familiares, serios problemas de salud, y usted llega, ¿verdad?, como todo buen cristiano, y está el hermano pues triste, acongojado, y usted llega y le pone la mano en el hombro y le dice, mira, Carlos, no te preocupes, el Señor no te va a dar más de lo que puedas soportar, échale ganas. ¿Usted alguna vez ha dicho eso? ¿O le han dicho eso a usted? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿será verdad que Dios dijo que nunca nos va a dar más de lo que podamos soportar? ¿Será cierto eso? Porque al ver algunas de las historias de la Biblia, nos damos cuenta de que hubo personas que recibieron más de lo que pudieron soportar. Mire, cuando David huyó de Saúl y se fue a esconder a una de las cuevas, el Salmo 57 dice que David, estando allí, decía, Señor, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. David estaba recibiendo más o pasando por más de lo que podía soportar. En cierta ocasión tenemos a Elías, que al ser amenazado por Jezabel, que usted puede leer la historia,
Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Imagínense cómo se sentía Elías, que deseaba morirse. Y él dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Elías llegó al punto de que no podía soportar más. Básicamente él está diciendo: yo prefiero morir que vivir, que se acabe esta situación. Quiere decir que Elías estaba pasando por una situación que era más de lo que podía soportar. Dios le dio más de lo que podía soportar. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que a nosotros no nos va a dar más de lo que podamos soportar? ¿Por qué queremos dar ese aliento, esa falsa esperanza o expectativa a las personas, repitiendo lo que escuchamos por fuera? Miren, imagínense que Elías está deseando morir. Y llego yo muy campante y le digo: Elías, no te preocupes, Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. Yo creo que Elías voltearía a mí, me miraría a los ojos y me diría: ¿de veras? ¿Really? ¿No ves cómo estoy? ¿No ves por lo que estoy pasando? ¿No ves mi situación? Imagínense diciéndole eso a una mamá que acaba de perder un hijo, un aborto no deseado, a un padre que perdió a la familia en un accidente de tráfico. Imagínense diciéndole eso a una persona que viene saliendo de la clínica del doctor con un diagnóstico no favorable. Básicamente tienes cáncer, tienes meses de vida, pocos años. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros esa frase? Porque por más que la busqué en la Biblia, no la encontré. Aunque Pablo dijo algo parecido a los corintios, y probablemente de ahí es donde viene la confusión. Y recuerden al principio que les dije que a veces agarramos la palabra de Dios y la acomodamos a como a mí me conviene, a como a mí me endulza el oído. Entonces, Pablo les dice a los corintios en cierta ocasión, y Pablo les está escribiendo o les habla del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y les dice, miren, imagínense, les dice que lo que pasó con ellos, o sea, lo que pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que nos sirva de ejemplo para nosotros, dice Pablo. ¿Ejemplo para qué? Bueno, para que no deseemos cosas malas, para que no sean idólatras, para que no forniquen, para que no tienten al Señor, para que no murmuren, como lo hicieron ellos allá en el desierto. Pablo le está diciendo. Y enseguida Pablo les dice, ahorita vamos a ver el pasaje, Pablo les dice, miren, estén firmes, cuidado de no cometer lo mismo que ellos hicieron en aquel tiempo. Tengan cuidado de no hacerlo ustedes el día de hoy. Y escuchen las palabras de Pablo. No te ha sobrevenido ninguna, ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Ninguna tentación que no sea humana. Básicamente dice, las tentaciones por las que has pasado, por las que hemos pasado, son comunes y típicas de todas personas. Así que si usted está pasando por alguna tentación, no crea que es el único. No se crea tan especial. Todos sufrimos las tentaciones en esta vida. Pero escuchen lo que viene a continuación, y ahí es donde la gente saca el famoso dicho de Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar, con lo que viene a continuación. Entonces, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, claro, fiel es Dios, que no nos dejará ser, ¿qué? Tentados más de lo que puedas resistir. Entonces, viendo bien la palabra, cuando Pablo dice que Dios no nos dará más de lo que podamos soportar, no se refiere a problemas financieros, no se refiere a problemas de salud, no se refiere a problemas familiares con el esposo, en el matrimonio, con los hijos. Pablo no está hablando nada de eso. Cuando Pablo dice Dios no te va a dar más de lo que puedas resistir,
se refiere a qué? Específicamente a las tentaciones. Pablo está hablando de las tentaciones. Y aclaremos algo, las tentaciones no vienen de Dios. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, las tentaciones por las que pasamos nosotros, ¿quién las pone? El patillas, Satanás. Es más, escuche cómo la Biblia le llama al diablo. ¿Recuerda cuando Jesús fue bautizado y después del bautizo fue llevado a dónde? Al desierto. Escuchen lo que dice ¿quién tentó a Jesús? Satanás, ¿verdad? El diablo. Bueno, escuche cómo le llama la palabra de Dios. Y vino el tentador a ponerle la tentación. Pero como Jesús rehusó todo usando la palabra de Dios, fíjense lo que dice Lucas en el mismo pasaje. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, quiere decir que no tiene una ni dos, tiene muchas. Una para cada, quizás, ¿verdad? O sea, como buffet te las pone. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica, y les dice, miren, les mandé a Timoteo. Timoteo era un compañero de Pablo. Dice, les mandé a Timoteo porque quería estar seguro de que aún su fe estaba viva, de que no se me habían desviado, descarrilado, que no habían abandonado la iglesia. Y fíjese lo que les dice, cuál era el temor de Pablo a la iglesia de tesalonicenses. No sea que los hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, Pablo quería estar seguro que Satanás, el diablo, no había llegado a la iglesia de Tesalónica y les había puesto una tentación para que ellos abandonaran la palabra de Dios, para que se desviaran por otro camino. Es lo que le interesaba a Pablo aquí. Ahora mire, cada uno de nosotros tiene diferentes tentaciones, ¿correcto? Yo puedo decir que... Ahora, ¿por qué tenemos diferentes tentaciones? Porque las tentaciones o nuestras tentaciones son creadas o son resultado de nuestras concupiscencias, de nuestros propios deseos. Fíjese, entonces, mi tentación puede ser diferente a su tentación. ¿Por qué? Porque mis deseos son diferentes a sus deseos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, o sea, la tuya, la que tú tienes, tu propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa deseo, tu propia codicia, tu propio vicio, tu propio antojo, eres atraído y seducido. ¿Ya? ¿Y quién es el que te seduce? Satanás, el tentador. Él llega a ti y conoce perfectamente cuál es tu tentación, cuál es tu debilidad. No porque sea omnisciente y todo lo conozca, pero Satanás, el diablo, te ve cómo actúas ante ciertas circunstancias. Si eres varón, si Satanás ve que al ver a una mujer te distraes, la ves y empiezas a ver, se te salen los ojos, pues él está viendo cómo estás actuando y dice, por aquí le puedo llegar. Entonces él conoce nuestras debilidades, todo lo que nos puede hacer caer, y así él llega y pone una carnada frente de ti como un pescado, esperando que tú muerdas el anzuelo y caigas en la tentación. Eso es lo que Satanás desea, que nosotros caigamos en la tentación. ¿Por qué? Porque mire, cuando uno cae en la tentación, o sea, cuando caes ante tus propios deseos, fíjate lo que pasa. Entonces, la concupiscencia, después de que se ha concebido, nace ¿qué? El pecado. Es por eso que Satanás decía que nosotros caigamos en la tentación,
porque viene como resultado es el pecado. Bueno, al caer en la tentación, nosotros abrimos las puertas al pecado. Básicamente lo que está diciendo. Es por eso que Dios, en su amor y en su misericordia, cuando ve que el Satanás viene ante ti con una tentación, ya viene listo para echarte el anzuelo. ¿Saben lo que hace Dios? En ese instante, Dios te dará también, juntamente con la tentación, o sea que viene la tentación y viene la salida. Los dos llegan hacia ti. ¿Para qué? Para que puedas soportar la tentación. O sea que la tentación no viene sola. En cada tentación, Dios te va a dar una salida. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, mire, esto es importante. Quiere decir, viendo esto, que usted no puede decir en ningún momento, caí en la tentación porque ya no tenía ninguna otra salida. Ya no había ninguna otra opción más que caer en la tentación. Mentira. Porque aquí Pablo nos está diciendo que Dios nos ofrece una segunda opción, un camino diferente. Si la tentación está aquí, Dios te está dando la oportunidad de que voltees y camines en dirección contraria. O sea, Dios te está abriendo un camino diferente. El enemigo te pone el camino ancho para que caigas en ella. Dios dice, no, espérame, mira, vente por este camino. Está angosto, pero es mucho mejor que aquel. Así que eso de que es que lo hice porque ya no tenía otra que hacer, no, mentira. Son excusas que nosotros tenemos para poder justificar nuestras propias fallas. Dios te da la salida ante cada tentación que llegue a tu vida. Una segunda opción para evitar caer en ella. Hay una gran diferencia entre estar en medio del problema y estar en medio de una tentación. Es muy diferente. Ante la tentación tenemos opciones. Lo acabamos de ver. La opción de hacerlo o no hacerlo. La opción de tomarlo o no tomarlo. De seguir adelante o dar la vuelta y correr en sentido contrario. Ante la tentación tienes opciones. Dios siempre te va a dar la salida. La decisión de tomar esa salida depende de usted. Dios no te va a agarrar la fuerza y te va a decir, deja eso y vente para acá. Toma tu decisión. Usa tu libre albedrío. Deja que el Espíritu Santo te redarguya por lo que estás a punto de hacer y vete en sentido contrario. Esa es la tentación. Ante los problemas, las tribulaciones, no hay opciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no puedo elegir entre tener una enfermedad o no. Claro, si no me cuido y todo eso, ¿verdad? Pues estoy más propenso. Pero yo no puedo elegir entre tener cierta enfermedad y no tenerla. Yo no puedo elegir entre tener problemas o no tener problemas. O sea, problemas que están fuera de mi control. Los problemas van a llegar a la vida. Es cosa de la vida, de las cosas diarias que pasan en nosotros. Entonces, yo no puedo elegir entre sufrir o no, entre pasar una aflicción o no, porque las tribulaciones y los problemas llegan a nuestra vida, aun cuando nosotros no los queremos. ¿Quién quiere problemas? Nadie. Y a veces usamos eso, ¿verdad? Siempre usamos también otro consuelo que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sería bueno hacer un estudio sobre eso también. Entonces, nadie quiere problemas, nadie quiere aflicciones. No tenemos la opción de decir las quiero o no. Entonces, yo creo, esta es mi manera de pensar, yo creo que Dios sí nos da más de lo que podamos soportar. Sí nos da más de lo que podamos soportar. Y nos da más con una intención, con un propósito, o 3 propósitos. Puede haber más, le voy a mencionar solamente 3. Número 1, tal vez, y solamente tal vez,
Dios permite que estés pasando por una tribulación grande en tu vida. ¿Para qué? Para recordar que dependemos de Dios. Un ejemplo en la Biblia sería Jonás. Al principio Jonás no quería saber nada de Dios. Es más, ahí sí él le corrió en sentido contrario. Dios estaba allá, yo me voy para acá. Dios le estaba mandando a hacer una tarea, él se rehusaba. Decía, yo hago las cosas a mi manera. Cuando Jonás fue echado al mar, ¿recuerda? Usted puede leer la historia, ¿se acuerda de la historia? Si no, la puede leer en su casa. Fue echado al mar. Fíjese lo que pasó. Cuando fue echado al mar, ¿qué pasó con Jonás? Se lo tragó un gran pez, ¿verdad? Entonces, escuchen lo que pasó. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. No oró cuando estaba en la barca, oró estando en medio del gran problema. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé y mi voz oíste. Lo que se me hace raro es de que Jonás tuvo que haber sido tragado por un gran pez para clamar a Dios. Jonás esperó 3 días, sufrió por 3 días en el vientre del gran pez para decir, oh, se me hace que voy a clamarle a Dios. ¿No le ha pasado eso a usted? Que estás pasando por problemas difíciles, tribulaciones, pero sin embargo, pasan los días y no te acuerdas de Dios. Hasta que Dios dice, no, te voy a dar más de lo que puedas aún soportar. Después de 3 días, imagínense a Jonás ahí en el vientre del pez. Fíjese lo que dice Jonás. Cuando mi alma desfallecía en mí, o sea, cuando ya de plano ya no podía soportar más, fíjese lo que pasó con Jonás. ¿Qué dice? Me acordé de Jehová. Fue hasta entonces en que me acordé de Jehová, no antes. Cuando ya de plano, dice, desfallecía mi alma, me acordé de Jehová. 3 días tardó Jonás para acordarse de Dios. Probablemente si se hubiera acordado antes y saber que dependía de Dios o que depende de Dios, no hubiera pasado por todo eso. Mas sin embargo, él siguió sus propios, tomó las decisiones equivocadas y pasó lo que pasó. Pero cuando le clamó a Dios, ¿Dios lo dejó ahí o qué pasó? Lo sacó, miren lo que dice. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Así que a veces pasamos por tribulaciones duras en nuestra vida, pesadas, para recordar que dependemos de Dios. Lo que yo les sugiero es que no espere tanto. Desde un principio, desde antes de los problemas, usted tenga presente que dependemos de Dios. Número 2, segundo propósito. Aprender a confiar en Dios. A veces las tribulaciones llegan a nuestra vida para aprender a confiar en Dios. Escuche. Esta historia, Pablo se la cuenta a los corintios. Y les dice a los corintios en la segunda carta, escuche. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar nuestra vida. Pablo dice, miren corintios, nos estaba yendo tan mal que realmente ya esperábamos morir. Lo que estábamos pasando era más allá de lo que podíamos soportar. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Déjenle leo el mismo versículo en otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente. Escuchen lo que dice, el mismo versículo. De hecho, esperábamos morir. Pablo está diciendo, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, todo lo que estaba en mi poder, o sea, lo que estaba a mi alcance, yo ya lo había hecho, dice Pablo. Hice todo lo que tenía o que podía que hacer.
Pero el problema estaba empeorando y empeorando y empeorando. Sí, fíjense lo que dice el versículo 9. Pero como resultado, o sea, después de haber hecho todo lo que yo pude hacer y no pasó nada, como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos ¿a qué? A confiar en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Sí le entiende un poquito más a esto? Deja de confiar en ti, de querer ser tú la solución, y aprende a confiar en Dios. Y dice Pablo, ¿por qué dijo que resucita a los muertos? Porque mira, si si Dios puede resucitar a los muertos, ¿qué no puede hacer con tu problema? O sea, si Dios tiene el poder para hacer lo imposible y regresarle la vida a una persona muerta, eso es imposible. Imagínate lo que puede hacer con tu problema, que es posible, que tiene solución. Para Dios no es nada. Por eso dice, aprendimos a confiar en Dios que resucita a los muertos. Está diciendo que Dios ha hecho cosas mucho más grandes que por las que estamos pasando. ¿Por qué no voy a confiar en Él? ¿Y Dios los libró? ¿Usted qué cree? Claro, mira. El cual nos libró. Pablo aquí está hablando del pasado. Me libró de los problemas pasados y nos libra del problema presente, y en quien esperamos que aún nos librará. Mira, ya me libró de los problemas serios del pasado. Este problema también me libra, o sea, también me va a librar. Entonces yo tengo la convicción, la seguridad de que los problemas que vengan el día de mañana, después, cuando lleguen, igual Dios me va a librar. Así que esa es la confianza que nosotros debemos de tener en Dios, ¿verdad? De que aprender a confiar en el Señor. Y el número 3 del por qué pasamos por problemas difíciles en nuestra vida es para aprender a ayudar a otros. Pablo dice a 2 de Corintios, a los Corintios, les voy a repetir. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿hacer qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. ¿Sí le entendió ahí lo que está diciendo Pablo? Mira, si has pasado por la muerte de un ser querido, si has pasado por un divorcio, un aborto, una situación que no se la deseas ni a tu peor enemigo, un cáncer, una situación difícil en tu familia, tal vez algún día te vayas a topar con una persona, o por esas puertas entre alguien que está pasando por lo que tú ya pasaste. ¿Qué mejor que tú, que conoces los pasos, el sufrimiento, el dolor, la angustia, para que tú llegues a la persona y les des ánimo? Que la persona vea que sí hay esperanza, que la palabra de Dios es verdadera y confiable. Porque lo que yo estoy pasando, Él lo pasó y ahora Él lo puedo ver alabando a Dios. Entonces, sí, Dios nos da problemas, situaciones difíciles, para que nosotros podamos ayudar a otros. Usted puede compartir con las personas el consuelo de Dios. Lo mismo que Dios te dio a ti, ahora tú dáselos a otros. El amor y la misericordia que Dios te dio, compártela con el que la necesita. Ayúdale a restaurar, ayúdale a levantarlo.
ayúdalo a que llegue a los pies del Señor si es que no lo conoce. Entonces, esos son los 3 propósitos. Hay más, yo nomás le mencioné 3, por lo cual Dios sí permite que lleguen a nuestras vidas situaciones difíciles. Yo sé que todos aquí, me incluyo yo, hemos pasado por una situación difícil en nuestra vida, todos. Y muchas veces, cuando estás pasando por un momento de esos, lo único que uno quiere escuchar es decir que, o lo único que uno quiere oír es a alguien decir que todo va a estar bien. Son las palabras que uno anhela escuchar. Todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero déjenle digo, hermano, que son palabras que yo realmente no me atrevo a decirles en situaciones difíciles en nuestra vida. La razón es que porque yo no quiero que usted tenga la seguridad de que todo va a estar bien porque yo se lo dije. Yo quiero que usted tenga la seguridad y la certeza de que va a salir adelante porque la palabra de Dios lo dice. Mire, queremos escuchar que todo va a estar bien, que mi enfermedad pronto va a ser cosa del pasado, no más medicamentos, no más dolor, no más visitas a los médicos. Yo quiero escuchar que pronto todo va a estar bien. Queremos escuchar que mi matrimonio pronto se restaurará, que no va a haber más gritos, más pleitos, más golpes, más cosas quebradas. Yo quiero escuchar de que mi matrimonio pronto va a estar bien. Yo quiero escuchar que mi familia volverá a ser como la de antes, que nos reuníamos, que comíamos juntos, que reíamos, que hacíamos esto y salíamos de aquello. Pero yo quiero escuchar que pronto todo va a estar bien. Queremos escuchar que pronto encontraré el trabajo, que pronto que mi salud va a restaurarse, que voy a poder salir adelante, voy a tener dinero para las necesidades del hogar. Queremos escuchar que todo va a estar bien. Yo no te voy a decir que todo está bien, pero te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios va a estar contigo aún en el valle de sombra de muerte, que sus ángeles mandará hacia ti para que acampen en tu hogar y te cuiden en tu camino. La palabra de Dios dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas vas a estar seguro. La palabra de Dios dice que Dios ayuda a quienes le claman. Dios es fiel. Y si eso dice en su palabra, usted lo debe de creer, debe de tener la certeza de que así va a ser. Cada gran historia de la Biblia, cuando usted lee una historia en la Biblia que habla de fe, cada gran historia de la Biblia que habla de fe empieza con un gran problema en la persona o en el personaje. Una fe no se demuestra sin situaciones difíciles, sin problemas. Fe no es decir, yo tengo la seguridad de que Dios no me va a dar más de lo que pueda soportar. Eso no es fe. Fe es decir, es saber que Dios aún está ahí cuando no pueda soportarlo. Nunca permita que la presencia de un problema le haga dudar de la presencia de Dios. Dios lo va a cuidar, lo va a proteger, lo va a llevar. Nunca permita que el problema lo haga dudar de la presencia, o la presencia de un problema lo haga dudar de la presencia de Dios. Dios es mucho más grande de lo que nos imaginamos, tiene mucho más poder de lo que nosotros creemos o a veces le atribuimos, y no hay nada que Dios no pueda hacer para solucionar la situación por la que estás pasando. Absolutamente no hay nada. Nada le impide a Dios sacarte de la situación. ¿Sabe qué sí le impide? Bueno, uno mismo a veces. Muchas veces nosotros mismos somos la barrera. Recuerda ante la situación depender de Él. Recuerda ante la situación confiar en Él. Y recuerda, cuando salgas de la situación,
ayudar a quienes lo necesitan. ¿Okay? Así como Dios te ayudó a ti, te bendigo y demostró su gracia, haz lo mismo con los demás. Así que Dios sí nos da más de lo que pueda soportar. Hay que quitarnos ese vocabulario y a veces lo hacemos con buena intención. No estoy diciendo que lo hacemos con el deseo de, ay, ojalá la hermana siga así. No, lo hacemos con buena intención. Pero Dios no se basa a las buenas intenciones. Dios obra a través de la fe de la persona. Así que te mantenga en su mente, y si estás pasando por una tribulación, confía en el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Que aprendamos siempre nosotros a depender de ti, a confiar en ti, a creer en ti, Señor. Y si en estos momentos estamos pasando por situaciones difíciles, Señor, sabemos que, Padre, tú nos llevas a través de ese camino, Señor, que bien nos puedes sacar, pero también bien nos puedes acompañar a través de él. Qué mejor, Padre, es pasar por una tribulación contigo a nuestro lado. Saber que el enemigo no tiene el poder, que vamos a caer, pero no vamos a ser derrotados, que nos vamos que tropezaremos, Señor, pero nos volveremos a levantar, Señor, porque tú estás con nosotros. Así que, Señor, gracias te damos, pues, y Padre, tú síguenos dando ese aliento, esa seguridad, esa confianza en ti, y sobre todo que nuestra fe siga creciendo, Señor. Y que nosotros podamos ayudar, Señor, compartir de nuestras experiencias con las personas que estén pasando por situaciones similares. Ayúdanos a ser esos portavoces, esas luces en la oscuridad, Señor, y poder llevar tu palabra. A ti sea la honra y la gloria, siempre en todo. Amén. Bueno, hermano, pues así le dejamos con este tema. Y la siguiente semana regresamos. La siguiente semana vamos a terminar la serie. La próxima semana va a ser el último mensaje de la serie. Es una serie pequeña de lo que realmente dijo Jesús. Y vamos a empezar en octubre. En octubre, una nueva serie. ¿Okay? Para irnos preparando. Ya la próxima semana les aviso que vamos a empezar.